Hoy en Décima Legión revive la serie completa sobre la guerra que casi destruye a Roma, la Segunda Guerra Púnica. Las cicatrices de la Primera Guerra Púnica. La historia de la Segunda Guerra Púnica no empieza en Hispania, ni siquiera en Roma. Empieza en las profundidades del orgullo herido y el resentimiento acumulado. Hace casi 2 décadas, Roma y Cartago se enfrentaron en lo que hoy conocemos como la Primera Guerra Púnica. Un conflicto que duró más de 20 años y que dejó a ambos imperios exhaustos, pero que golpeó especialmente duro a Cartago. Tras la derrota, Cartago no solo perdió Sicilia, una isla estratégica y rica en recursos, sino que también fue obligada a pagar una indemnización astronómica en plata. Roma, aprovechando la debilidad cartaginesa, se apoderó posteriormente de Cerdeña y Córcega, a pesar de que esto no formaba parte del tratado original. Para los cartagineses, fue una humillación tras otra. El pueblo de Cartago vivía una profunda crisis económica. Los impuestos aumentaban, la inflación se disparaba y la tensión social se respiraba en cada rincón de la ciudad. Pero donde otros veían ruina, un hombre vio una oportunidad para redimir el honor perdido. Amílcar Barca. Amílcar, veterano de la guerra, convencido de que el futuro de Cartago estaba más allá del Mediterráneo central, puso sus ojos en una nueva tierra de oportunidades. Hispania. La expansión cartaginesa en Hispania. El sueño de Amílcar y Asdrúbal. Hispania, la actual península ibérica, representaba para Cartago algo más que una simple fuente de recursos. Era una tierra rica en metales preciosos, especialmente plata, además de contar con mano de obra y rutas estratégicas para el comercio. Pero sobre todo, Hispania significaba poder y autonomía económica frente a Roma. Amílcar Barca, apodado el León de Cartago, lideró personalmente la expansión. Con una combinación de fuerza militar y diplomacia, Amílcar consolidó el control sobre varias tribus hispanas, estableciendo bases y fundando ciudades. Entre ellas, destaca Cart Hadasht, lo que hoy conocemos como Cartagena. Tras su muerte en combate, el legado de Amílcar fue continuado por su yerno, Asdrúbal el Bello. Con un enfoque más político, Asdrúbal fortaleció las alianzas locales y firmó el famoso Tratado del Ebro con Roma. Este tratado establecía que Cartago no cruzaría el río Ebro hacia el norte, una línea de contención que Roma veía como garantía de seguridad. Mientras tanto, un joven observaba, aprendía y alimentaba un profundo odio hacia Roma. Aníbal, el hijo de Amílcar. Criado en el ambiente militar, con la promesa hecha a su padre de jamás ser amigo de los romanos. Pero mientras Cartago ganaba fuerza en Hispania, Roma no descansaba. Miraba con creciente preocupación el avance cartaginés. La semilla de un nuevo conflicto ya estaba plantada. Sagunto, la chispa que encendió la guerra. El Tratado del Ebro parecía, en teoría, mantener la paz. Pero como en toda frontera artificial, había una zona gris, la ciudad de Sagunto. Situada al sur del Ebro, en lo que técnicamente era zona de influencia cartaginesa, Sagunto mantenía una relación especial con Roma. No era una colonia romana, pero sí una aliada política, un amigo de Roma, como se decía en aquel entonces. Para Cartago, esto era una provocación disfrazada de diplomacia. Desde Hispania, Aníbal, ya convertido en comandante tras la muerte de Asdrúbal el Bello, interpretó la situación como una amenaza directa. Además, Sagunto era una ciudad rica, con recursos y una posición estratégica clave para el control del litoral mediterráneo. En el año 219 a.C., Aníbal tomó la decisión que cambiaría la historia: sitiar Sagunto. Durante 8 meses, la ciudad resistió con una ferocidad inesperada.
Roma, atrapada en otros conflictos y con la distancia de por medio, apenas pudo enviar ayuda significativa. Finalmente, tras largas semanas de asedio y hambre, Sagunto cayó. La ciudad fue arrasada y sus habitantes masacrados o vendidos como esclavos. Para Roma, esto fue un casus belli, una declaración tácita de guerra. Pero para Aníbal era solo el primer paso. El Senado romano exigió que Cartago entregara a Aníbal para ser juzgado. La respuesta fue clara y desafiante: que lo decida la guerra. Motivaciones ocultas, poder, riqueza y orgullo. Detrás de los discursos de honor y justicia había motivaciones mucho más profundas y estratégicas. Para Roma, el control del Mediterráneo occidental era vital. La península ibérica no solo era una fuente de metales preciosos y soldados mercenarios, sino también un punto clave para el comercio marítimo. No podían permitir que Cartago reconstruyera su poder económico y militar. Por otro lado, Cartago necesitaba Hispania para sobrevivir. La plata extraída de las minas hispanas era el combustible que financiaba su ejército, pagaba a sus mercenarios y reconstruía su flota. Sin esos ingresos, Cartago no tendría forma de enfrentar una nueva guerra contra Roma. Además, en la psicología de los líderes de ambos bandos, el orgullo jugaba un papel determinante. El Senado romano sentía que su autoridad estaba siendo desafiada de forma inaceptable. Mientras tanto, en Cartago, los Barcides, la familia de Amílcar, Asdrúbal y Aníbal, creían que Roma solo entendía un lenguaje, el de la fuerza. La caída de Sagunto fue el punto sin retorno. Roma comenzó los preparativos para la guerra, movilizando legiones y recursos. Mientras tanto, Aníbal trazaba en secreto uno de los planes militares más audaces de la historia: cruzar los Alpes para llevar la guerra directamente a territorio romano. Ambos imperios sabían que lo que estaba por venir no sería una escaramuza más, era una guerra total. Rumores de guerra, la tormenta se avecina. A finales del año 219 a.C., el Mediterráneo entero contenía la respiración. Las embajadas iban y venían, pero las palabras ya no tenían poder para detener lo inevitable. En el Senado romano, los discursos se tornaron más duros. La imagen de Sagunto destruida ardía en la memoria colectiva de Roma. No podían permitir que semejante desafío quedara sin respuesta. En Cartago, los debates fueron igualmente intensos. Algunos comerciantes y políticos temían una guerra abierta, pero la facción de los Barca, con Aníbal a la cabeza, ya había tomado la iniciativa. La maquinaria de guerra cartaginesa empezó a movilizarse. Mientras tanto, Aníbal planeaba lo impensable: una expedición terrestre que lo llevaría, junto a un ejército compuesto por miles de soldados, caballería y elefantes de guerra, desde Hispania, cruzando los Pirineos y los Alpes, hasta el corazón de Italia. Roma, por su parte, organizaba varias legiones para frenar el avance cartaginés. El mundo mediterráneo se preparaba para uno de los conflictos más cruentos y estratégicos de la antigüedad: la Segunda Guerra Púnica. Ambos pueblos, llevados por el orgullo, la ambición y las heridas del pasado, avanzaban hacia un enfrentamiento que cambiaría el destino de Occidente. Y esto solo era el comienzo. Capítulo 1. Aníbal cruza los Alpes. El inicio de su guerra contra Roma. Año 218 a.C. Desde Cartago Nova en Hispania, parte una expedición que desafiará toda lógica militar. Al frente va Aníbal Barca, comandante cartaginés, hijo de Amílcar, que había jurado odio eterno a Roma siendo un niño. Su meta: llevar la guerra al corazón de la república enemiga, cruzando los Alpes. Según Polibio, Aníbal partió del Ebro con unos 90.000 infantes y 12.000 jinetes, además de 37 elefantes de guerra. Pero no todos llegarían a Italia.
Debió dejar guarniciones en Hispania, cruzar los Pirineos combatiendo tribus y avanzar por el Ródano perseguido por las tropas romanas. A medida que avanzaba, su ejército se reducía. Algunos desertaban, otros caían en escaramuzas. Cuando llegó a los Alpes, lo acompañaban aproximadamente 40.000 soldados, incluyendo infantería libia, íbera y gala, caballería númida e hispana, y el imponente, aunque vulnerable, tren de elefantes africanos. El cruce fue una pesadilla. Tribu tras tribu emboscaba la columna cartaginesa en los pasos más angostos. Avalanchas, caminos helados y desfiladeros sin protección hacían caer soldados, animales y provisiones al vacío. Los hombres morían congelados y los elefantes sufrían al avanzar sobre hielo. Aníbal no solo luchó contra el enemigo, luchó contra la montaña misma. Durante 15 días de horror, sostuvo la moral con promesas de botín y gloria. Ejecutó desertores para dar ejemplo y curó heridas físicas y psicológicas con liderazgo puro. Finalmente, descendió a la llanura del Po con unos 20.000 infantes y 6.000 jinetes, más una decena de elefantes. Pese a las pérdidas, lo más importante había sobrevivido: la voluntad de lucha, el espíritu combativo y el genio del comandante. Roma no lo esperaba. Su enemigo estaba en casa y aún no había comenzado la verdadera guerra. Capítulo 2. Aníbal desata el caos. Las 3 emboscadas que aterrorizaron Italia. El general cartaginés había logrado lo imposible: cruzar los Alpes y pisar Italia. Pero Aníbal no venía solo con un ejército. Traía consigo una nueva forma de hacer la guerra, basada en la movilidad, el engaño y el conocimiento del terreno. Su primer enfrentamiento fue en el río Tesino, en noviembre del año 218. El cónsul Publio Cornelio Escipión avanzaba con unos 20.000 soldados recién llegados desde Masilia. Aníbal, con cerca de 30.000 hombres, estudió el paisaje y preparó una emboscada perfecta. Dividió sus fuerzas. Mientras su vanguardia se mostraba ante los romanos, ocultó caballería númida y tropas ligeras en las colinas. Escipión, confiado, envió caballería y escaramuzadores sin hacer un reconocimiento adecuado. Fue entonces cuando Aníbal activó la trampa. La caballería oculta apareció por la retaguardia, rodeando a los romanos. Escipión fue herido y se salvó por poco. La batalla fue corta, pero envió un mensaje claro. Aníbal no era un bárbaro, era un arquitecto del campo de batalla. El siguiente mes, en el Trebia, ese mensaje se convirtió en lección. El nuevo cónsul, Tiberio Sempronio Longo, lideraba unos 40.000 hombres. Deseoso de gloria, subestimó al enemigo. Aníbal fingió debilidad, hostigó con escaramuzas nocturnas y provocó una respuesta precipitada. En una helada mañana de diciembre, Sempronio hizo cruzar el río a su ejército sin descanso ni comida. Al otro lado, Aníbal los esperaba con su infantería ligera e hispanos. Pero lo más letal estaba escondido. Magón, su hermano, aguardaba en un bosque cercano con 10.000 soldados listos para atacar por la retaguardia. Cuando el combate se intensificó, la emboscada se activó. La caballería cartaginesa dominó el terreno y los romanos fueron rodeados. Entre 20.000 y 30.000 legionarios cayeron. Aníbal no solo destruyó al ejército, aniquiló su moral. En junio del año siguiente llegaría su obra maestra, la batalla del lago Trasimeno. Con 20.000 hombres, Aníbal atrajo al ejército del cónsul Cayo Flaminio, que avanzaba con 30.000 soldados por un paso angosto entre colinas y el lago. El día amaneció cubierto de niebla. Flaminio no envió exploradores, creía marchar hacia la victoria, pero Aníbal lo había preparado todo. Ocultó a su ejército en las laderas. Cuando la columna romana entró al paso, el general cartaginés lanzó su ataque desde lo alto,
cortó la retaguardia con caballería y encerró a los romanos en una trampa sin salida. El resultado fue catastrófico. Flaminio murió, miles fueron masacrados o capturados. Roma había perdido 3 ejércitos en menos de un año. Lo que parecía una invasión, ahora era una campaña de exterminio táctica. 3 batallas, 3 victorias absolutas. Aníbal no solo estaba venciendo en el campo, estaba redefiniendo la guerra. Capítulo 3. Roma en la cuerda floja. Fabio Máximo y la guerra del tiempo. Tras la masacre en el lago Trasimeno, Roma estaba al borde del colapso. 3 ejércitos destruidos, miles de ciudadanos muertos. El pánico se apoderó del Senado. Nunca antes un enemigo había infligido tanto daño en suelo itálico. Y seguía avanzando. Ante la urgencia, Roma no eligió un nuevo cónsul, sino un dictador, Quinto Fabio Máximo, un hombre prudente, frío y calculador. Su apodo pasaría a la historia: Cunctator, el que retrasa. Fabio entendió lo que muchos no. No se puede vencer a Aníbal en campo abierto. Por eso cambió las reglas. Evitó enfrentamientos directos, quemó cultivos, bloqueó rutas y asedió las líneas de suministros. Su guerra era lenta, constante y profundamente impopular. La aristocracia lo despreciaba. El pueblo lo llamaba cobarde. Incluso su propio segundo, Minucio Rufo, lo desobedeció, llevando a Roma al borde de otro desastre. Pero Fabio se mantuvo firme, porque no quería gloria, quería resistir. Aníbal, frustrado por no poder forzar una batalla decisiva, marchó por el sur de Italia, buscando aliados. Algunas ciudades, como Capua, comenzaron a desertar del lado romano. Otras dudaban. El mito de la invencibilidad romana se había roto, pero no su voluntad. En el tablero político, Fabio no fue amado, pero salvó a Roma del colapso. Mientras Aníbal reinaba en la estrategia, Fabio le quitaba el tiempo, el terreno y el impulso. Era una guerra sin héroes, pero con propósito: mantener a Roma viva para pelear otro día. Capítulo 4. La mayor derrota de Roma. La trampa mortal de Canas. 2 años después del cruce de los Alpes, Aníbal alcanzó la cúspide de su genio militar en un campo abierto del sur de Italia. Era el verano del año 216 a.C., y Roma, harta de la estrategia evasiva de Fabio Máximo, apostó todo a una confrontación decisiva. Reunió el mayor ejército de su historia, más de 80.000 soldados bajo un inestable mando compartido entre Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón. Frente a ellos, Aníbal desplegó unos 50.000 hombres, pero su fuerza no estaba en el número, sino en el diseño. En el centro, colocó a íberos y galos, dispuestos en una ligera curva hacia afuera. En los flancos, escondidos tras la línea, aguardaban sus veteranos libio-fenicios. A los lados su caballería, Númidas en la derecha, en la izquierda, Asdrúbal con su caballería pesada. El plan era simple y brillante. Cuando los romanos avanzaron con fuerza contra el centro, creyendo estar rompiendo la línea enemiga, Aníbal ordenó un retroceso controlado. La formación cartaginesa se replegó en forma de arco, absorbiendo la presión. Cuando las legiones estuvieron dentro del embudo, los flancos se cerraron como una trampa de acero. La caballería cartaginesa, libre tras derrotar a la romana, selló la retaguardia. Roma quedó rodeada. El mayor ejército de su historia, encerrado sin posibilidad de maniobra ni escape. Durante horas, los cartagineses ejecutaron una masacre metódica. Según Polibio, cayeron más de 50.000 romanos. Livio diría que fueron 70.000. La sangre tiñó la llanura de Canae, y el eco de la derrota retumbó por todo el Mediterráneo. Pero para Aníbal, la victoria no era solo militar, era simbólica y política. Capua, la segunda ciudad más importante de Italia, se unió a él.
Tarento y otras ciudades del sur lo siguieron. Sicilia se tambaleaba. Filipo V de Macedonia firmó un tratado con Cartago. Por primera vez en siglos, Roma parecía vulnerable. Parecía derrotada. Y sin embargo, no lo estaba. El Senado no pidió paz. La ciudad no se rindió. Roma, herida en cuerpo y alma, se aferró al suelo, al orgullo, al tiempo. Aníbal había vencido en el campo, pero no en el espíritu. Ese sería su dilema. Saber vencer, pero no saber terminar la guerra. Capítulo 5. La resiliencia de Roma. Tras la masacre en Canas, Aníbal parecía invencible. Había derrotado al mayor ejército romano, ganado aliados en el sur de Italia y firmado un tratado con Filipo V de Macedonia. Pero nada de eso bastó. El tratado con Macedonia nunca se concretó. El Adriático, vigilado por la flota romana, convirtió la alianza en papel mojado. Desde Cartago, el Senado tampoco reaccionó. Dividido y temeroso, no envió refuerzos decisivos. Aníbal tenía la iniciativa, pero no los medios. Roma, en cambio, cambió de piel. Abandonó los enfrentamientos directos y regresó a la estrategia de Fabio Máximo. Hostigó sus rutas, cerró los puertos y abrió un nuevo frente en Hispania. Allí los hermanos de Aníbal, Asdrúbal y Magón, peleaban sin poder auxiliarlo. Cuando por fin Asdrúbal cruzó los Alpes, fue interceptado en el Metauro. Roma envió su cabeza a Aníbal. El mensaje era claro: estás solo. Aníbal seguía invicto en batalla, pero su guerra ya no era sostenible. Había golpeado a Roma, pero no la había quebrado. Y mientras Cartago dudaba, en Hispania surgía un joven general. Su nombre era Escipión. Su misión: cambiar el curso de la guerra. La última muralla de Roma. Tras la masacre de Canas, Roma estaba rota. No solo había perdido un ejército, había perdido senadores, aliados y su reputación de invencible. Capua se pasó al enemigo, Tarento vacilaba. Las ciudades del sur temblaban ante el nombre de Aníbal. Pero Roma no cayó, Roma reconstruyó. Y lo hizo desde su centro, el Senado. Con decenas de escaños vacíos, el Senado fue completado con ciudadanos de la clase ecuestre, incluso con itálicos que nunca antes habían tenido voz. Una decisión impensable en otro momento. Pero Roma ya no estaba en otro momento. Polibio escribió: «Los romanos saben conservar la forma de la república, aun cuando su contenido ha sido destruido». La república respiraba. Marco Claudio Marcelo fue enviado a Campania. Veterano, duro, implacable. No era un héroe popular, era un muro de piedra. Su destino: Nola, ciudad clave entre Capua y Neápolis. Aníbal, tras conquistar Capua, esperaba lo mismo en Nola. Miedo, traición, puertas abiertas. Pero Marcelo no se escondió tras murallas. Preparó una trampa. Distribuyó a sus hombres por la ciudad. Velites ocultos, cohortes en espera, y cuando Aníbal avanzó, las puertas se abrieron. No para rendirse, sino para atacar. Desde múltiples salidas, los romanos golpearon los flancos enemigos y los hicieron retroceder. Livio escribió: «Fue la primera retirada de Aníbal desde que cruzó los Alpes. No fue una gran batalla, pero por primera vez, Aníbal fue contenido. Casilino resiste al sur, otra ciudad luchaba por Roma, Casilino. 2000 hombres, pocos recursos, ninguna salida. Asediados durante meses por Aníbal, sobrevivieron comiendo cuero, raíces y ratas». Polibio lo narra con horror. Livio sugiere: «Algo más». Finalmente se rindieron, pero no fueron vencidos, fueron agotados. Aníbal obtuvo una ciudad vacía y perdió semanas vitales. ¿Por qué Aníbal no pudo ganar? Porque Canas fue una victoria, pero no una conquista. Aníbal no tenía máquinas de asedio, no tenía refuerzos, y muchas ciudades aún temían más a Roma que lo admiraban a él. El Senado cartaginés dudaba, sus aliados eran inestables, y el tiempo jugaba en su contra. Necesitaba abrir otro frente, y lo haría en Hispania.
Al otro lado del Mediterráneo, dos hermanos romanos intentaban frenar la tormenta: Publio y Cneo Escipión. Si Roma resistía en Italia, tendría que contraatacar en Hispania, y allí comienza la próxima batalla. Mientras Aníbal dominaba el sur de Italia, otra guerra decisiva se libraba al otro lado del mar. Una guerra menos recordada, pero igual de vital, porque si Roma quería resistir, debía cortar la fuente de tropas y oro, Hispania. Desde el año 218 a.C., Publio y Cneo Escipión comandaban el frente hispano. Su misión, impedir que Asdrúbal Barca enviara refuerzos a su hermano. Tras Canas, Cartago creyó que Roma caería, y Asdrúbal se preparó para cruzar el Ebro. Una victoria en el norte abriría el camino hacia Italia. El punto de choque: Dertosa, una ciudad sobre la ribera del Ebro, clave para dominar la región. Asdrúbal reunió una fuerza poderosa: tropas africanas de línea, íberos de choque, caballería númida y 11 elefantes de guerra. Tenía superioridad numérica y moral, pero no cohesión. Los Escipión, en desventaja, confiaban en la táctica. 2 legiones romanas, aliados itálicos, auxiliares locales y una estrategia defensiva. Sabían que no debían romper, solo aguantar y esperar el momento justo. Los ejércitos se encontraron al norte del Ebro. Asdrúbal atacó primero. El suelo tembló. Las líneas romanas resistieron. Los pilum volaron. Las estacas se alzaron. Algunos elefantes se desbandaron hacia sus propias filas. El centro cartaginés se desorganizó, y ahí entró en acción Cneo Escipión. Desde la retaguardia lanzó su caballería y tropas auxiliares por los flancos. Una maniobra envolvente. Los númidas no tuvieron espacio. Los íberos comenzaron a huir, y el caos se extendió. Asdrúbal intentó reagruparse, pero los estandartes comenzaron a caer. La batalla de Dertosa fue una victoria total para Roma. No fue una masacre. Fue una lección de estrategia. El Ebro quedó asegurado, y con él se cerró la ruta de refuerzos para Aníbal. Roma volvía a respirar, pero Hispania era inestable. Las tribus cambiaban de bando con el viento, y Cartago aún tenía oro y agentes. Los Escipión lo sabían. Cada día ganado aquí salvaba un día en Italia. Mientras tanto, el sur ardía. Sicilia se agitaba, y en Siracusa, un genio trabajaba en silencio: Arquímedes. Dertosa había sellado el oeste, ahora Roma debía asegurar el sur, y la próxima batalla no sería contra elefantes, sería contra el ingenio. Tras la muerte del viejo Hierón II, Siracusa cambió de bando. Su nieto Hierónimo, joven e impulsivo, rompió la alianza con Roma y selló un pacto con Cartago. Sicilia se convertía en un nuevo frente, pero para Roma, Sicilia no era un simple aliado, era el granero de la República. Una isla estratégica en medio del mar, no podían perderla. El Senado encomendó el asedio a Marco Claudio Marcelo, veterano, implacable, el mismo que había resistido a Aníbal. Siracusa, sin embargo, no era una ciudad cualquiera. Detrás de sus murallas no solo había soldados, había un genio: Arquímedes, el más brillante matemático de su tiempo. Transformó principios científicos en armas. Desde las alturas lanzaban proyectiles calculados con precisión. Grúas gigantes atrapaban embarcaciones y las arrojaban al mar. Artefactos ópticos confundían y desorientaban a los romanos. Las legiones avanzaban, pero las máquinas pensaban más rápido. Durante 2 años, Roma atacó sin éxito. Marcelo probó asaltos, asedios, fuego y flotas. Siracusa resistía, pero el hambre y la paciencia romana hicieron su parte. En el año 212 a.C., durante un festival religioso, una brecha fue abierta. Soldados romanos escalaron las murallas y abrieron las puertas desde dentro. Siracusa cayó en una noche sin gloria. Fue saqueada, sus templos profanados, y Arquímedes, asesinado. Un legionario lo encontró dibujando en la arena. Le pidió que no interrumpiera su trabajo, y el soldado lo mató. Marcelo ordenó que se le respetara, pero era tarde. El genio había sido silenciado. Con la caída de Siracusa, Roma recuperó Sicilia.
Cartago perdió su única cabeza de puente en el centro del Mediterráneo. Roma ahora controlaba las rutas navales, y mientras Aníbal seguía aislado en Italia, Roma tomaba impulso. Desde los márgenes comenzaba la contraofensiva. Mientras Aníbal resistía en Italia, Roma combatía lejos, en las tierras ásperas de Hispania. Allí, los hermanos Publio y Cneo Escipión habían contenido durante años a las fuerzas cartaginesas. Su objetivo era claro: cortar el flujo de apoyo a Aníbal. En el año 211 a.C., todo cambió. Los cartagineses se habían reorganizado. Magón Barca y Asdrúbal Giscón operaban cerca de Gades. Más al este, Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, estaba en Kart Hadasht. Roma quiso adelantarse. Los Escipión reunieron sus fuerzas cerca de Amtorgis y dividieron el ejército para atacar en dos frentes. Publio, con poco más de 11.000 hombres, marchó hacia el oeste. Su objetivo, interceptar a Magón y Giscón antes de que se unieran a su hermano. Cneo, con 20.000 celtíberos y 5.000 romanos, se quedó para enfrentarse directamente a Asdrúbal Barca. Mientras avanzaba, Publio recibió una noticia alarmante. Indíbil, caudillo Ilergete, marchaba con 7.500 hombres para unirse a los cartagineses. Publio decidió interceptarlo antes de que se reuniera con Magón y Giscón. Pero la maniobra fue detectada. El combate se dio en campo abierto, sin preparación. Masinisa cayó sobre su flanco con caballería númida. Después Magón y Giscón atacaron por la retaguardia. Rodeado con tropas desorganizadas y sin apoyo, Publio cayó en combate. Su ejército fue aniquilado. Cneo Escipión esperaba coordinar su golpe contra Asdrúbal. Pero el enemigo tenía otro plan. Asdrúbal Barca sobornó a los jefes celtíberos del ejército romano, y estos aceptaron. 20.000 aliados abandonaron a Cneo en plena madrugada. Quedó con apenas 5.000 legionarios. Frente al ejército completo de Asdrúbal, no atacó. Esperó refuerzos, pero lo que vio fue peor. Los tres ejércitos cartagineses se unían. Comprendió que su hermano estaba muerto. Cneo ordenó la retirada bajo la noche. Mientras se retiraban, fueron alcanzados por la caballería númida. La infantería se organizó como pudo. Cneo eligió una colina sin árboles ni defensas naturales. Colocó provisiones en el centro, rodeadas por la infantería. Improvisaron barricadas con piedras, escudos rotos y todo lo que encontraron. Al amanecer, el ejército entero de Cartago los rodeó. Cneo Escipión cayó defendiendo una posición imposible. Roma había perdido a sus dos generales en Hispania, y con ellos miles de hombres. Lucio Marcio, un joven tribuno, reunió a los sobrevivientes, a las guarniciones de Fontello y aliados iberos. Juntó 6.000 infantes y 900 jinetes, y levantó un campamento fortificado al norte del río Ebro. Asdrúbal Giscón lo persiguió. Lucio resistió y contraatacó. Lucio repelió el asalto y obligó a los cartagineses a cruzar el río hacia su propio campamento, mal defendido. Esa misma noche, escondió 500 hombres y caballería en el bosque cercano. Su objetivo, interceptar a los que huyeran. Luego, lideró un asalto nocturno al campamento de Giscón. Lo tomó por sorpresa mientras dormían. Los que escaparon cayeron en la trampa. Antes del amanecer, atacó también el campamento de Magón. Hubo resistencia, pero los romanos vencieron. Cartago había matado a los Escipión, pero no logró conquistar Hispania. Tras el desastre en Hispania, el Senado toma una decisión sin precedentes. Envía a Publio Cornelio Escipión, un joven de apenas 26 años y sin rango consular, a tomar el mando de la guerra en el oeste. No llega con las manos vacías. Desembarca con 10.000 infantes y 1.000 jinetes. En Hispania se le unen 6.000 infantes y 900 jinetes sobrevivientes del ejército de su padre. Claudio Nerón aporta otros 12.000 infantes y más de 1.000 jinetes. En total, Escipión cuenta con un ejército de casi 28.000 hombres, pero en vez de afianzarse, decide atacar. Reúne sus fuerzas en la desembocadura del Ebro, probablemente en Nova Classis. Deja 3.000 infantes y 500 jinetes bajo Marco Junio Silano y marcha hacia el sur. Su objetivo, Kart Hadasht. Avanza por mar y tierra.
Al llegar, levanta una empalizada en el istmo, protegiendo su retaguardia. Por la noche, la flota bloquea el puerto. La ciudad está defendida por Magón. Reparte 500 soldados en la Acrópolis, 500 en el Monte de la Concepción, 2000 irregulares frente a la puerta principal y el resto de la población armada sobre las murallas. Escipión ataca con 2000 infantes. Los cartagineses retroceden. Se lanza un asalto con escaleras. Al mismo tiempo, la flota presiona desde el mar, pero Escipión guarda un as bajo la manga. Al anochecer, la laguna desciende. Envía 500 hombres por una lengua de tierra elevada sin defensas. Escalan la muralla, avanzan hasta la puerta y atacan por la retaguardia. La puerta cede, las legiones entran. Cart-Hadasht cae. Pero aún queda Asdrúbal. Escipión marcha hacia el interior. Cerca de Baecula, en el Cerro del Grado, lo encuentra. No espera. Ataca. Primero la infantería ligera, luego la maniobra decisiva. El flanco derecho romano rodea el campamento cartaginés. El resultado es brutal. Más de 8000 muertos y 12000 prisioneros. Pero Asdrúbal escapa. Magón y Asdrúbal Giscón llegan tarde. Le entregan 20.000 hombres, y con ese ejército Asdrúbal cruza los Pirineos. Roma ha ganado la batalla, pero la guerra no ha terminado, porque al otro lado del río Metauro lo espera el destino de Roma. Metauro, la última marcha de Asdrúbal. Año 207 a.C. Italia ha cambiado. Aníbal ya no avanza, pero tampoco retrocede. Permanece en el sur, firme pero solo, sin refuerzos. En Hispania, su hermano Asdrúbal ha sido derrotado, pero aún queda una esperanza. Asdrúbal decide cruzar los Alpes como lo hiciera su hermano 16 años atrás. Lleva consigo un nuevo ejército. Su objetivo, unirse con Aníbal y atacar Roma desde dos frentes. Es la última carta de Cartago. En Roma, el Senado entra en pánico. Un segundo ejército cartaginés en Italia sería el fin. Pero el destino cambia. Con una carta, una misiva interceptada revela los planes de Asdrúbal, y un cónsul decide actuar sin esperar permiso. Claudio Nerón. Desde Brucio, Nerón abandona su campamento sin avisar al Senado. Con 7000 hombres, marcha más de 400 kilómetros en 7 días. Cruza toda la península para reunirse con Marco Livio Salinator en Umbría. Roma se prepara para resistir y para atacar. El ejército romano se compone de 3 cuerpos: Livio con 20.000 hombres, Porcio Licino con 10.000 y Nerón con 7.000. Entre 35.000 y 40.000 soldados. Asdrúbal y Livio se encuentran cerca del río Cesano, pero cuando Asdrúbal detecta los refuerzos de Nerón, decide retirarse. Abandona su campamento durante la noche, pero en su huida es interceptado en la ribera del río Metauro. No hay salida. Tiene que luchar. Asdrúbal cuenta con 30.000 hombres, infantería ibérica, númidas, africanos y unos pocos elefantes exhaustos por el cruce alpino. El terreno es difícil. El combate, caótico. El ala izquierda romana, dirigida por Livio, lanza el primer ataque. El centro de Licino resiste, y entonces Nerón ejecuta su jugada maestra. Abandona su flanco derecho, cruza tras las líneas romanas y envuelve el flanco cartaginés. Los golpea por la retaguardia. El caos es total. Los elefantes se desbandan. La caballería númida huye. El ejército cartaginés colapsa. Asdrúbal comprende que ha perdido. Pero no huye. Carga por última vez y muere espada en mano. Su cabeza es enviada a Brucio y arrojada en el campamento de Aníbal. Un mensaje sin palabras. Aníbal mira en silencio. La esperanza ha muerto. Se retira a Crotona. Ya no conquista, ya no avanza. Solo sobrevive. Roma respira. Ha salvado su república y ha dado el primer paso hacia el fin de la guerra. Tras la catástrofe del Metauro, Roma respira, pero no celebra, porque Aníbal aún está vivo, y mientras él respire, la guerra sigue abierta. Desde Brucio, al sur de Italia, el general cartaginés observa el mundo que se le escapa. 10 años en campaña, décadas de odio, y ahora el silencio.
Ganó batallas que estremecieron la historia, pero perdió lo único que no se puede recuperar: la iniciativa. Sus aliados lo abandonan, su hermano yace sin cabeza. El mar pertenece a Roma, Crotona es su última base. Allí entrena, resiste, espera, pero ya no avanza. Roma no lo ataca, lo encierra, general tras general, con una misión clara: rodearlo, aislarlo, desgastarlo. Las ciudades griegas del sur caen una a una. Las rutas están cerradas, los númidas, galos e íberos desertan. El ejército de Aníbal se vuelve sombra. Crotona se transforma en jaula. Desde allí lanza escaramuzas, emboscadas. Pero ya no hay camino a Roma. No habrá otra Canas. El Senado lo sabe, no hace falta matarlo, basta con no dejarlo respirar. Mientras tanto, Escipión avanza en Hispania, y en África, Masinisa y los aliados de Roma se preparan. Pero en el sur de Italia, Aníbal resiste, no retrocede, no se rinde. Escipión limpia Hispania. Tras la victoria en Baecula, Hispania no estaba pacificada. Asdrúbal Giscón se retiró hacia Lusitania y comenzó a reclutar sin descanso. Pronto contaba con más de 20.000 hombres. Cartago aún no se rendía. Mientras tanto, Magón, hermano menor de Aníbal, viajaba a las Baleares en busca de mercenarios. Meses después, regresó y se unió a Janón. Ambos acampaban a lados opuestos de una vía principal, cada uno con cerca de 10.000 soldados. Escipión reaccionó. Envió a Silano con 10.000 infantes y 500 jinetes. El ataque fue directo. Magón no lo esperaba. Formó su infantería pesada al frente, ligeros detrás, caballería en los flancos. Pero los romanos embistieron con fuerza. Janón llegó tarde. Fue capturado. Magón logró escapar y se reunió con Asdrúbal Giscón. Juntos reunieron un nuevo ejército: 50.000 infantes, 4.000 jinetes, 32 elefantes. Una última apuesta por Hispania. Escipión pidió refuerzos. Con Silano le llegaron 3.000 infantes y 500 jinetes. Su ejército ya sumaba entre 35.000 y 40.000 hombres. Ambos bandos marcharon a Ilipa. Día tras día se formaban al amanecer, pero no luchaban, hasta que Escipión decidió romper la rutina. Atacó temprano, lanzó su caballería contra los puestos de avanzada y reorganizó su línea. Legiones en los flancos, íberos al centro. Asdrúbal formó como siempre. Cuando ambos ejércitos se acercaron, la caballería romana se replegó. El centro íbero avanzó lentamente. Las legiones envolvieron los flancos enemigos. Cartago no entendió lo que pasaba, hasta que ya era tarde. Los íberos de Giscón comenzaron a retroceder. Una tormenta detuvo el combate. El rey Atenes desertó, y Asdrúbal supo que la cohesión se había roto. Ordenó la retirada. Escipión envió a su caballería. Luego, a la infantería. Fue una masacre. Asdrúbal escapó con 6.000 hombres. Su ejército estaba destruido. Magón y Giscón huyeron en barco desde Gades. Cartago había perdido Hispania. Escipión regresó a Roma. Fue elegido cónsul junto a Licinio Craso. Sicilia para él, Brucio para su colega. Pero la guerra aún no había terminado. En paralelo, Magón desembarcó en Génova con 12.000 infantes, 2.000 jinetes y 20 naves. Tomó la ciudad, atracó 10 barcos en Savona y envió el resto de regreso a Cartago. La llama cartaginesa seguía viva, aunque cada vez más lejos de Roma. El golpe en África. Escipión ya no luchaba por Roma, luchaba por la victoria final. Desde Lilibeo, en Sicilia, reunió su flota, y con ella la fuerza destinada a cambiar el curso de la guerra. 27.000 soldados, incluidas las legiones de Canas, ahora redimidas, cruzaron el mar hacia África. 25.000 infantes, 1.500 jinetes, legiones malditas, que regresarían como héroes, desembarcaron en el promontorio de Mercurio, avanzaron hacia las cercanías de Útica. Allí Escipión estableció su campamento, y allí comenzaría el fin. Janón, hijo de Asdrúbal Giscón, reaccionó. Reunió 4.000 jinetes y marchó hasta Salaeca. Pero Masinisa, ahora aliado de Roma, le tendió una trampa.
con apenas 2000 jinetes, fingió una retirada. Cuando Hanón se lanzó en persecución, la caballería oculta de Escipión descendió de las colinas. Fue una carnicería. La caballería cartaginesa fue aniquilada, pero la verdadera amenaza aún estaba por llegar. En las cercanías de Útica, Asdrúbal Giscón y su nuevo aliado, el rey númida Sífax, levantaron un campamento conjunto, más de 35.000 infantes, 5.000 jinetes. Escipión fingió negociar, envió emisarios, habló de paz y, mientras tanto, entrenaba a sus tropas para una maniobra nocturna. Su objetivo, prender fuego a los campamentos enemigos y atacar en la confusión. Y así fue. La noche ardió. Los dos campamentos fueron tomados por sorpresa. Las tropas huían entre el humo, perseguidas por cohortes invisibles. Lo que debía ser la defensa de África se convirtió en ruina. Pero Cartago aún no se rendía. Asdrúbal Giscón y Sífax reorganizaron sus fuerzas más al sur, y las principales familias de Cartago votaron continuar la guerra. La última esperanza estaba en las grandes llanuras. Escipión dejó un destacamento en Útica y marchó con el resto del ejército. 3 días de escaramuzas. Y al cuarto día, la batalla. El ejército romano, infantería pesada en el centro, caballería a la derecha, Masinisa y sus númidas en la izquierda, Asdrúbal y Sífax, celtíberos en el centro, libiofenicios en la derecha, númidas en la izquierda. Las cifras varían, pero Roma estaba en inferioridad numérica. No importó. La caballería cartaginesa cayó primero. Los númidas de Masinisa rompieron el ala izquierda. Los libiofenicios se desbandaron y el centro celtíbero quedó solo. Escipión ordenó avanzar a su segunda y tercera línea. El cerco fue total. Los celtíberos fueron exterminados. Tras la batalla, Escipión envió a Cayo Lelio y Masinisa tras Sífax. Él mismo partió tras Asdrúbal Giscón, que huía hacia Cartago. Pero la guerra tenía aún otra sombra. Mientras Escipión vencía en África, Magón desembarcaba en Génova. 12.000 infantes, 2.000 jinetes, 20 buques. Enfrentó a las fuerzas del procónsul Cornelio Cetego y del propretor Quinto Varo. No se conoce la ubicación exacta del enfrentamiento, pero sí su resultado. 2 legiones en primera línea, ala itálica en los flancos, legiones de reserva detrás. Varo y Cetego comandaban desde la caballería. El choque fue parejo, hasta que Roma lanzó su caballería. Cartago respondió, pero su flanco flaqueó. Las reservas romanas reforzaron el frente, y la caballería de Varo, al ver el hueco, embistió. Magón fue herido. Sus tropas comenzaron a romperse. Desde Savona logró embarcarse hacia África, pero sus heridas eran mortales. Tito Livio cuenta que murió en Cerdeña, en tránsito. Cartago, desesperada, envió a 30 miembros del consejo a pactar con Escipión. Pero el romano fue claro: no traigo la paz, traigo la victoria. Roma y Cartago hablaron de paz. Polibio, Dion Casio, Apiano. Todos coinciden, Roma aceptó. Pero tras el naufragio de un convoy romano en África, la tregua se rompió. Y entonces, Aníbal volvió. Después de más de 15 años en Italia, desembarcó en Leptis Menor. Desde su campamento en Hadrumetum marchó hacia el interior. Escipión aguardaba. Masinisa llegó con 4.000 infantes y 400 jinetes. La alianza estaba completa. En la llanura de Draa el Metnan, los dos genios se encontraron, sin escoltas, solo con traductores, y con la historia entre ambos. Aníbal habló primero: es mejor una paz garantizada que una victoria incierta. Ofrecía quedarse en África, devolver Hispania y abandonar la guerra naval. Escipión escuchó y negó con la cabeza. El Senado no aceptaría. Y así, la guerra continuó. Al día siguiente, los ejércitos formaron en campo abierto. Aníbal puso 80 elefantes al frente, infantería ligera detrás, libiofenicios en segunda línea y, en reserva, sus veteranos de Italia. En los flancos, númidas fieles y jinetes cartagineses. 36.000 infantes, 4.000 jinetes.
Escipión, por su parte, 29.000 infantes curtidos, más de 5.500 jinetes, formó sus tropas en columnas con corredores entre ellas, para atrapar elefantes. Masinisa al ala derecha, Cayo Lelio al ala izquierda. La batalla comenzó. Los elefantes cargaron, pero Escipión estaba listo. Los jabalineros los guiaron hacia los pasillos y los destruyeron. Masinisa quebró a la caballería númida de Aníbal. Lelio hizo lo mismo en el otro flanco. Las infanterías chocaron. Roma resistió. Cartago empujó. Escipión reagrupó a sus hombres. Aníbal lanzó a sus veteranos. El frente se igualó, pero entonces regresaron. Masinisa y Lelio, con su caballería, atacaron por la retaguardia. El cerco fue total. Cartago colapsó. Aníbal huyó. Volvió a Cartago 36 años después de partir como un muchacho. Y allí admitió lo inevitable. La guerra estaba perdida. 30 embajadores llegaron a Roma. Las condiciones fueron duras. Cartago conservaría su territorio, pero bajo sumisión. Entregaría prisioneros, desertores, toda su flota, menos 10 trirremes, todos sus elefantes y jamás entrenar más. No podría hacer guerra fuera de África, ni zarpar sin permiso de Roma. Reconocería a Masinisa como rey, entregaría grano y pagaría 10.000 talentos de plata, en 50 pagos, 200 talentos por año. Además, entregaría rehenes entre 14 y 30 años. Cartago aceptó, y Escipión regresó a Roma, con gloria, con oro, con un nuevo nombre, Africanus, el conquistador de África. La guerra terminó. Roma no solo venció, aprendió a desconfiar, a no perdonar. Cartago vivió, pero ya no rugiría, y Roma acababa de comenzar su imperio. Esto fue 10ª Legión. Gracias por ser parte